¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a esta nueva sesión para ustedes. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que es importante, dado que en estos momentos estamos pasando de repente más tiempo conectados en el mundo virtual, y estas interacciones que estamos teniendo tenemos que prestar un poco más de atención, dado que es importante tener en cuenta lo que significa nuestra identidad digital. Esta identidad digital es nuestro tema del día de hoy, que queremos que sepan un poco más de un poco más de información, un poco más sobre los riesgos que pueden tener. Y si queremos sacar esa mejor versión de nosotros que habíamos hablado desde el inicio del año y que tenemos que aprovechar este tiempo que pasamos en casa, también es recomendable que ustedes pues tengan conciencia de lo que puede suceder. Así como nos preocupamos en el mundo real, también tenemos que tener en cuenta lo que significa nuestra interacción en el mundo virtual. Entonces, para empezar, quisiera agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos podemos acompañarlos a lo largo de este año, brindándole una serie de sesiones pues, que les van a ser de mucha ayuda para todos ustedes. Entonces, vamos a empezar. Bien, chicos y chicas, vamos a dar inicio a la actividad. En esta oportunidad vamos a utilizar la actividad El Casting para un poco entrenarnos en lo que podría ser nuestras respuestas o en lo que podríamos afrontar en un futuro. Lo que vamos a hacer en esta actividad se divide en dos partes. La primera les voy a mostrar algunas preguntas que se imaginen que es una hoja que tienen que llenar. Si tuvieran una hoja y un lápiz a la mano, y ustedes pueden ir llenando las preguntas que van a salir a continuación. Y una vez que lo llenen todas las preguntas o llenen los campos que se les están solicitando, les voy a dejar algunas preguntas que quiero que ustedes respondan. Y al final vamos a comentar un poquito más sobre eso. Bien, entonces empecemos. Lo primero que quisiera es que ustedes, por ejemplo, pusieran en una hoja el cómo se llaman, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, en qué redes sociales están, cuántos amigos tienen en esas redes sociales y cuántas fotos aproximadamente han publicado. Bien, les daremos unos 10 segundos más para poder continuar. Muy bien, ahora quiero que ustedes imaginen que se encuentran en una entrevista, en este casting de selección, y las personas que les está entrevistando les pide que por favor abran su perfil de su red social, ¿no? Y cuando abren ustedes el perfil de la red social, quiero que contesten estas tres preguntas. La primera, ¿crees que ese perfil que acabas de mostrar, por ejemplo, a los jueces, a la audiencia, que has logrado tú, por ejemplo, mostrar, refleja la persona que realmente eres? La segunda pregunta sería, ¿cómo son los perfiles de tus contactos dentro de tus redes sociales? Son personas que publican qué clase de fotos. Fotos que, por ejemplo, cuando los presentas en una entrevista de trabajo o en una selección que tú necesitas pasar, ¿son adecuadas para que otras personas los vean o no? Y por último, ¿qué aspectos destacarías como positivos y negativos de los perfiles que has visto de tus amistades? Bien, si pensamos en este mundo virtual y comenzamos a armar nuestra identidad digital, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que las demás personas están mirando de nosotros. Cuando nosotros tenemos una red social, tenemos que hacernos responsables de ella. Entonces, yo puedo tener un perfil adecuado, de repente puedo cuidarme en no publicar fotos que no son necesarias que otras personas los vean, pero además tengo que pensar que si mis contactos también están presentes y hay una serie de fotos que puede ser que yo cuide mi información, pero que no necesariamente las personas que yo conozco también van a pensar igual y yo aparezco en alguna de esas fotos, entonces eso no me va a servir, porque la evaluación va un poco más allá solo de lo que tú puedas mostrar, sino realmente lo que quieren saber es quién eres realmente tú y cómo te comportas realmente. Recuerda que del otro lado, en cualquier tipo de selección que tú vayas a vivir o a pasar en tu vida, siempre la persona que está delante tuyo es una persona que lo que busca es
lo que no quieres mostrar. Siempre uno va a querer mostrar la mejor cara, la mejor actitud, la mejor imagen. Pero justamente lo que trata de hacer las personas que evalúan es buscar qué cosa no me ha mencionado, qué cosa me están ocultando, cuál es su verdadero rostro. Por tal motivo, es importante pensar que todo lo que ustedes escriban, publiquen, respondan en el mundo virtual, eso es lo que comenzamos a hablar de una identidad digital que estás dejando en la red y más adelante puede causarte problemas a ti cuando otra persona te trate de localizar. ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital es un conjunto de información que está publicada en internet, ¿no? Y sobre nosotros está compuesta por los comentarios que han hecho, por las imágenes, por las noticias, por comentarios, por tus tipos de gusto, cuando marcas algo que te agrada o no te agrada, por las amistades que tienes en tus redes sociales, por tus tipos de aficiones, etcétera, ¿no? Son datos que lo que hacen es, nos van describiendo el internet ante todo el mundo y determinan mucho nuestra reputación digital. Entonces, la opinión que los demás tienen sobre nosotros en la red es algo que, por ejemplo, también va a influenciar o va a crear esta identidad digital. Ten en cuenta que esta identidad, por ejemplo, digital, no necesariamente se construye como realmente tú eres, sino es por tus interacciones que tú das o por tus amistades. Todo eso lo va a ir construyendo, ¿no? Lo que se hace bajo la identidad digital, eso siempre va a afectar a lo que es el mundo real y al mundo virtual. Entonces la identidad digital vendría a ser esta identidad física que es trasladada a el mundo online. Hay que tener en cuenta que esta identidad digital tenemos que nosotros prestarle atención para que no tengamos problemas en un futuro. ¿Qué sucede cuando tú has hecho un comentario a una persona en alguna red social, en algún foro, y esa información es de dominio público? Cuando te vayas a una entrevista, automáticamente cualquier dato que tú pongas en Google con tus nombres y apellidos, la persona que te va a evaluar lo va a buscar y va a encontrar que tú habías dicho o habías mencionado eso. Ahora, ¿qué sucede si ese comentario que tú has hecho lo haces cuando tienes 15 años y estabas ese día, la habías pasado muy mal, no tenías un día bueno, tuviste un día que despertar una serie de emociones malas y al final escribiste un mensaje sin pensar? Un mensaje que podría haber sido hiriente, un mensaje que podrías haber utilizado otro tipo de palabras o adjetivos y calificativos, y al final eso se ha quedado en internet. Y cuando tengas 21 años, 23 años, de repente ese comentario va a seguir ahí. Entonces ahí tendrías que pensar que lo que yo estoy haciendo en un futuro me afectaría si es que lo escribo o lo publico. Eso es algo que te puede ayudar. Otro punto que nos puede servir es cómo proteger nuestra imagen digital. Y vamos a hablar de 5 consejos que te van a servir, que si los practicas y les prestas atención, vas a ver que a la hora de navegar esa identidad digital no se va a ver afectada y que vas a construir una buena imagen. La primera, pues la más básica, ¿no? Siempre debes de pensar antes de publicar cualquier tipo de contenido. Como te mencioné hace unos minutos, ¿qué sucede con ese contenido que yo estoy subiendo o estoy comentando o estoy dejando en el internet y se va a quedar para siempre, ¿no? Tengo que pensar en mi versión a futuro, ¿no? Esa persona, ¿cómo va a vivir en un futuro? Por ejemplo, ¿es un contenido adecuado? ¿Es necesario que la gente sepa esa parte o que yo, por ejemplo, quiera decírselo a todo el mundo que sepa eso que yo he dicho? Y podríamos decir o podríamos mencionar de repente que hay algunas cosas que uno no podría publicar, ¿no? Por ejemplo, no publicar ningún tipo de contenido que tenga violencia o que sea sinónimo de expresar odio, por ejemplo, o algún tipo de consumo de bebidas alcohólicas, porque al final este tipo de prácticas va a desfavorecer o puede descalificarte frente a una entrevista de trabajo, ¿no? El segundo punto, hablaríamos de configurar de manera adecuada las opciones de privacidad. ¿Eso qué significa? Si yo quiero mantenerme a salvo en el mundo virtual, una de las cosas que tengo que saber no solamente es entrar a una red social y, por ejemplo, ver un video de TikTok o
o publicar una foto, sino que tengo que saber cuál es la configuración que tiene esa red social. Por ejemplo, el TikTok tiene por defecto, marca el dominio público, el contenido que tú subas. Eso significa que cualquier persona te puede buscar, te puede encontrar, puede ver tu material y se puede descargar. Entonces, lo que tú estás subiendo de repente puede jugarte en contra, otra persona lo puede utilizar para hacerte una broma, pero no está cuidando tu identidad digital. Entonces ten en cuenta de que siempre cualquier red social o el contenido que tú vayas a subir siempre figura como algo que sea estrictamente privado, ¿no? O de repente pensar antes si es que es necesario subirlo o no. Video, fotos, comentarios. El tercer punto, hablamos de limitar, por ejemplo, la difusión de datos personales, ¿no? Fíjate a qué cosa le estás dando me agrada o me gusta, qué tipo de contenido, ¿no? Porque eso dice mucho de quién eres. Si yo veo un acto de violencia de repente y no estoy de acuerdo, pero sin embargo porque mis amigos lo están viendo, yo también hago un comentario o dejo como que me agrada y me gusta ese contenido que estoy observando en una red social, y a la larga, como te había mencionado, esa identidad digital se queda ahí para siempre en la red. Es importante que pensemos, si yo coloco esto hoy y de repente mañana me arrepiento porque esa persona que yo quería, que estaba cerca a mí, quería que pensara que somos iguales, pero esa amistad ya no está presente, ya se acabó, entonces todo lo que he hecho se queda grabado en la red y después no hay vuelta atrás. Entonces ten cuidado con la información que estés entregando. El siguiente es saber cómo reaccionar. Obviamente es importante que cada uno de ustedes se conozcan, pero nunca hay que reaccionar ante un incidente que sucede en la red. Por ejemplo, frente a algún contenido de privacidad, ¿no? Siempre hay que solicitar ayuda, por ejemplo, cuando es algo ya que no puedes manejar, algo que escapa de tus manos, siempre puedes pedir ayuda a una persona adulta, alguien que te pueda ayudar. Y sobre todo, tener en cuenta que a veces cuando nosotros nos escriben en WhatsApp y nos dicen algo o nos enseñan una imagen y de repente yo en ese momento me lleno de rabia, me lleno de ira y no la controlo, o de repente hasta tengo miedo de que ese contenido llegue a manos de otras personas que yo no quisiera, hay que tener en cuenta que esas emociones te pueden jugar un papel en contra, dado que ahí puedes escribir otras cosas, puedes tener más problemas de lo que tú te imaginas. Por ejemplo, si yo tengo un WhatsApp y me han mandado una foto mía y de repente esta foto yo no quería que nadie la vea, pero me están fastidiando mis amigas, mis amigos, me están fastidiando con esta foto, y yo mando un audio y ese audio pues lo pueden interpretar de mil y un formas diferentes porque no estoy pensando en lo que estoy diciendo, solo estoy renegando y hablando, y las personas le estoy dando más material para que eso pues se use de manera inadecuada. Entonces tenlo con calma. Y por último, hay que velar también por la identidad digital de las demás personas, ¿no? Es importante cuidar nuestra identidad digital, sí, pero también la de nuestros amigos, ¿no? Cuando yo subo una foto y de repente esa foto a mí me parece graciosa, me gusta, o el video me parece que es divertido, pero también recuerda que si el contenido no es la única persona que aparece eres tú, sino es alguien que tú conoces, un familiar, un amigo, entonces también podrías estar dañando su identidad digital. Vamos a hablar de mostrar una imagen positiva en internet, ¿no? En estos momentos la sociedad acepta la sobreexposición del contenido. Hace ya varios años atrás, cuando las cosas no teníamos tanta tecnología a nuestro alcance, las personas cuando cometían un error o eran imprudentes, pues solamente quedaba esa información en el grupo de personas que estaba presente. Y si tú te enterabas de repente que un compañero o una amiga había cometido un error, había hecho algo que se iba a avergonzar, solamente te lo podías imaginar. Lamentablemente ahora con la tecnología esa parte ha quedado expuesta y muy rápido se filtra la información, hay personas que lo filman y este video puede ser viral o una imagen. Entonces recuerda que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, ¿no? ¿Qué sucede de repente si más adelante conoces a alguien que te interese, quieres
conocerla más, conocerlo más, y esta persona pues te pregunta tu nombre y en ese momento te busca por una red social y encuentra una imagen que tú no quisieras que fuera tu primera impresión o la primera impresión que quisieras que tuvieran de ti. Entonces ahí puedes darte, por ejemplo, tiempo para pensar, ¿no? Algunas preguntas que te pueden servir, como por ejemplo, ¿te importaría que la información que tú subes en una foto lo vea cualquier persona? Por ejemplo, estamos hablando de tus padres, estamos hablando de tus vecinos, estamos hablando de repente de tu futura pareja, ¿no? O el jefe de recursos humanos donde tú trabajas. ¿Seguirías sintiendo cómoda o cómodo después de varios años que ves esa imagen o ese video? ¿O puede ser que eso ya te cause vergüenza cuando seas mayor? ¿Qué tipo de sensación uno puede sentir cuando ve esa imagen, ¿no? ¿Te puede dañar, te puede perjudicar, ¿no? O puede resultar peligrosa para otras personas, ¿no? Molesta de repente o le puede causar daño a otra persona. Hay una pregunta que podríamos hacerla a todos ustedes y es si es que los adolescentes cuidan su identidad digital, ¿no? Sin necesidad de ser un influencer, porque es parte de hoy en día que existan estas personas que deciden compartir mucho su vida. Comparten los adolescentes de repente mucha información del día a día, ¿no? De repente haciendo comentarios, hoy día me levanté con este ánimo, hoy día me fue así, hoy día me siento así, coloco esta imagen, coloco este video, esto fue lo que comí, esto fue donde estoy, esto es lo que estoy mirando. Entonces, en esos momentos toda esa información lo estoy subiendo el contenido y lamentablemente eso no va a ayudar a que pueda cuidar mi identidad digital, ¿no? Recuerda que esa identidad digital está al alcance de cualquiera y qué tan importante es que yo transmita ese tipo de ideas o ese tipo de información sobre mi vida hacia terceros, ¿no? Entonces reflexionemos un poco. Si en la vida nosotros haríamos ese tipo de cosas en el día a día y no solamente en el mundo virtual. Otro punto que quisiera conversar con ustedes es ¿por qué es tan importante pensar en nuestra identidad digital? Google ya no solamente es un buscador para encontrar información, también se ha convertido en un auténtico gestor de reputación. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero postular más adelante por una beca, por algún tipo de práctica o de repente para construir solamente mi CV y pues mando la información de manera virtual por un archivo y un correo? Las personas van a tener acceso a ese correo, a mi nombre, apellido y van a buscar, y esta identidad digital es lo que va a marcar mucho la diferencia entre una posible aceptación o de repente una mala noticia para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, algo que podrías hacer de repente es, ¿qué tal si puedes probar, buscar en Google, ¿no? Y poner tu nombre y apellido a ver si encuentras algo que es la información que cualquier persona puede ver, y eso puede ayudarte a dar una idea, un panorama mucho más grande. Busca si es que figuras en algún contenido, en algún lado, y qué es lo que está diciendo de ti, ¿no? Otra cosa que podríamos mencionar es que existe este problema de que las cosas pues se mantienen por eso a lo largo del tiempo, ¿no? Esa información se queda en la red y se queda ahí, y existe este derecho al olvido que lamentablemente, por más que tú quieras que la gente no se acuerde de algo, no vas a poder controlarlo. Entonces piénsalo un poco más, date cuenta que es lo que al final te conviene más a ti, y que esta decisión te ayude a tomarlo con calma y que te pueda servir en las cosas que quieras alcanzar en un futuro. Bien, llegamos a esta ya la parte final, pero antes de irnos quisiera dejarles esta actividad que lleva por título Nuestro autorretrato. Protegiendo nuestra identidad digital, cada uno de ustedes, lo que quiero que hagan en esta oportunidad es que realicen un autorretrato de su identidad digital. Y para ello quiero hacerles algunas preguntas que van a salir a continuación, y por favor tienen pues unos segundos para poder responderlas, ¿no? Una vez de que terminen las respuestas,
lo que quiero es que lo vayan colocando en la tabla que van a ver a continuación, que es como esta de acá, ¿no? Y tiene que ver pues cómo uno está en el mundo virtual o cómo uno es de repente en la calle. Entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta sería si es que eres vergonzoso o vergonzosa, ¿dónde lo colocarías? La segunda es si consideras como amigos a personas que acabas de conocer, si lo haces también en el mundo virtual y lo haces de repente en el mundo real, como en la calle, apenas conoces a alguien ya es tu amigo. Hablas con desconocidos o desconocidas, lo haces en el mundo real y lo haces en las redes sociales. ¿Le darías a una persona que no conoces tus datos, nombres, apellidos, tu número de celular? ¿Te has hecho pasar por algún amigo, amiga o conocido desconocida? ¿Lo has hecho en el mundo real y lo has hecho en el mundo de las redes sociales, por ejemplo? ¿La gente te felicita por tu cumpleaños en el mundo real o solo en el mundo virtual? Bien. La realidad es que en este tipo de actividad no hay unas respuestas que sean con que tengan un puntaje, sino lo que te lleva es a la reflexión. Si tienes más cosas haciendo en el mundo virtual, en las redes sociales, entonces no estás prestando atención a lo que vendría a ser vivir el presente, vivir el momento, y eso te está apartando un poco del camino que deberías de tomar. Ponte a pensar que las decisiones que tomes en uno o en otro tienen que ir equilibradas. Yo no le puedo dar un número a una persona que no conozco, y eso lo sabemos desde pequeños, nos enseñan nuestros padres. De la misma manera no podemos dar demasiado contenido sobre nuestra vida en un mundo virtual que no sabemos quién puede tomar esa información o qué es lo que puede llegar a pasar con ese contenido a futuro para mi vida. Lo importante es que cuides esa identidad digital que te va a ir acompañando a lo largo de tu vida y que tengas más oportunidades para poder llegar a alcanzar tus sueños y que esto no te afecte tu futuro. Esperamos que la información les pueda ser útil. Recuerden las cosas que hemos aprendido el día de hoy. Y bueno, antes de despedirnos, agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos pues hemos podido tener esta sesión con ustedes. La próxima sesión vamos a hablar sobre una emoción que a veces nos gana, a veces cuando llega no la podemos controlar muy bien, y es acerca de la ira. Entonces vamos a hablar cómo específicamente la ira, cómo manejarla, cómo lidiar con la ira, por ejemplo, hacia los demás. Eso nos va a ayudar de repente a tener un panorama mucho más claro de cómo afrontar una situación difícil, y además de repente a entender cómo soy yo, conocerme un poquito más sobre las cosas que me pueden estar molestando o que no estoy teniendo el control. Bueno, entonces como siempre, desearles lo mejor, desearles que puedan alcanzar sus sueños, que puedan convertirse en las personas maravillosas que desean ser, y siempre con esfuerzo y con dedicación van a poder llegar a donde ustedes deseen. Nunca se olviden de ustedes, ni en el mundo virtual ni en el mundo real. Cuídense todos.